Bienvenidos a todos aquí presentes. Es un gusto para nosotros que nos escuchen en este instante. Somos un grupo de estudiantes que forma parte de Historia de Honduras, en la sección 0902, de la Universidad Católica de Honduras, Nuestra Señora Reina de la Paz. A continuación. Nuestro podcast quiere ser para todos un espacio de información en donde nos detenemos a reflexionar sobre la historia de nuestro país y en este episodio en particular sobre la modernización y reformismo. Sí, bien, ahora vamos a hablar sobre la modernización y el reformismo como anteriormente lo dijimos. Para comprender la situación por la cual está pasando Honduras en su totalidad, debemos entender primero el contexto social, económico y político de la época, ya que en retrospectiva el país sufrió una serie de cambios, tanto internos como externos, que influyeron en la toma de decisiones en este periodo. Ahora bien, ¿qué fue de la Segunda Guerra en la conflagración bélica? La Segunda Guerra fue la mayor conflagración bélica de la historia de la humanidad, desatada por la Alemania nazi, la Italia fascista y el Japón militarista. Esta contienda involucró a 61 estados con una población de 1.300 millones de personas. De la ilusión de la modernización a la guerra de Honduras, ¿cómo apostaron a la modernización de la economía? Quienes apostaron por la modernización de la economía creyeron que era necesario intentar otras modalidades de desarrollo que bajaran la precisión sobre la tierra. Para entonces el país ya tenía altos niveles de deforestación y deterioro de los recursos naturales, producto de la sobreexplotación y falta de planificación en el uso de la tierra. La industrialización buscaba reducir el uso extensivo de la tierra y mejorar las condiciones de vida de los trabajadores, y la diversificación de la agricultura de exportación pretendía disminuir la dependencia del café. ¿Cómo define usted la posguerra del año de 1945 al año de 1947? La posguerra de la Segunda Guerra Mundial es el periodo de la historia que comprende entre el fin de la Segunda Guerra Mundial, que acabó con la victoria de los aliados y la caída del Tercer Reich, la Italia fascista y el Imperio de Japón, y el comienzo de la Guerra Fría. ¿Qué sucedió en el reformismo durante la Guerra Fría? La Guerra Fría tuvo inicio poco después de la Segunda Guerra Mundial en 1947, hasta la extinción de la Unión Soviética en 1991. Es la designación atribuida al periodo histórico de disputas estratégicas y conflictos indirectos entre Estados Unidos y la Unión Soviética por la hegemonía política, económica y militar en el mundo. Bien, estos fueron como influyeron. Bien, de alguna manera estas acciones de modernización y reformismo afectaron a nuestro país de algún modo. Honduras sí ha tenido revueltas sangrientas en el transcurso de su historia. Esta afirmación difiere en gran manera con la idea que nos han relatado nuestros antecesores, cuando podemos ver de forma clara la cantidad inmensa de revoluciones, huelgas, golpes de estados, que han acabado con la vida de cientos o hasta miles de hondureños, por lo cual es un saber equivocado el decir que el pasado de Honduras carece de reformas no violentas o apacibles que no encarnecieron en violencia directa. ¿Cómo es considerado la modernización y reformismo dentro de este periodo? El periodo que va de 1945 a 1973 es considerado como uno de prosperidad y crecimiento económico como nunca se ha visto en la historia mundial, y es que las necesidades de consumo y reconstrucción del mundo después de la Segunda Guerra Mundial propició una enorme demanda de bienes. ¿Cómo sustituye América con el modelo liberal? América Latina sustituye el modelo liberal oligárquico por el modelo de la industrialización. Considerando que la problemática agrícola debe tratarse de manera integral con Honduras, ¿cuáles son estos aspectos relacionados? Con la producción
y la comercialización, la necesidad de la prestación de otros servicios, el acceso al crédito y la transferencia de tecnología. ¿Cómo me hablaría de la Segunda Guerra Mundial con lo sucedido en el país hondureño? La República de Honduras le declaró la guerra al Imperio de Japón el día 8 de diciembre de 1941, tras el ataque japonés a Pearl Harbor, que extendió luego a la Alemania nazi y al Reino de Italia el 12 de diciembre del mismo año. Si bien su apoyo a los aliados durante la Segunda Guerra Mundial fue activo, el aporte hondureño sería mayormente logístico y de inteligencia, aunque podría decirse que también fue militar, ya que la nación contribuyó a la lucha contra los U-Boats en el Caribe, que hundía barcos mercantes de diversas nacionalidades, llegando a enfrentarse con un submarino en 1942. Ahora bien, ¿me podría hablar un poco sobre algunos antecedentes que ha pasado en Honduras? Honduras ya le había declarado la guerra al Imperio Alemán el 18 de diciembre de 1918 durante la Primera Guerra Mundial. No obstante, para 1930 la República de Weimar y Honduras deciden establecer tratos diplomáticos formales, sumado a que para ese entonces el país tenía una considerable población inmigrante alemana distribuida por todo el territorio. ¿Qué fue lo que sucedió en Honduras en el año de 1920? Cabe mencionar que gracias a la divulgación del racismo científico en la década de 1920 apareció la propuesta de un proyecto que consistía en crear un nuevo mestizaje en el país, que intentaba provocar la mezcla racial de campesinos e indígenas hondureños con inmigrantes blancos, principalmente de origen escandinavo, alemán, francés e inglés. ¿Cuál sería el medio eficaz para construir una nueva raza de hondureños? Como lo dije anteriormente, este sería el medio más eficaz para construir una nueva raza de Honduras, que en palabras de los artífices de esta propuesta serían más emprendedores, laboriosos, honrados, físicamente mejor parecidos y entre otras cosas. Por ende, entre los años 20 y 30 se promovió la llegada de más inmigrantes europeos a suelo hondureño. Una vez que el Partido Nacional Socialista tomó el poder en Alemania, las relaciones de Honduras y Alemania nazi se establecieron formalmente tiempo después, creando el consulado del Tercer Reich en Tegucigalpa. Poco después, la nación centroamericana también decidió mantener relaciones diplomáticas con el Imperio de Japón en 1935. ¿Pero a qué se debió mantener estas relaciones diplomáticas? ¿Existía algún recurso o ley favorable en el que se diera derecho a estas instalaciones? Esto se debió a que el dictador hondureño, el general Carías Andino, era simpatizante del fascismo y sentía admiración por la Italia fascista y la Alemania nazi. El agrado que ambos regímenes sirvieron como el patrón para su gobierno a partir de 1937, durante la época del régimen conocido como el Cariato. Fue tan interesante hablar sobre este tema, sobre la modernización y el reconformismo de Honduras entre estos años, ver cómo los países contribuyeron hacia una nueva etapa dentro de Honduras, continuando con el mestizaje y todo este proyecto tan relacionado con la Segunda Guerra Mundial, con la Guerra Fría y con la posguerra que fue hablando entre la mayoría de los años. Pues así fue como concluimos con el episodio del día de hoy y espero les haya gustado mucho este tema, que lo hayamos aprendido para continuar como nosotros habíamos dicho y entendido. Un concreto aplauso para los participantes de este podcast. Fue un gusto haber participado en él. En definitiva, la frase
claramente reformista es breve, pensando por un corto periodo de transición hasta llegar a un momento en el que Fuerzas Armadas abandonan definitivamente las posiciones originales para quedarse impulsando básicamente medidas de crecimiento económico, de reducido impacto social. Con un cordial saludo, nos veremos pronto. Y muchas gracias por su atención, espero les haya gustado nuestra presentación y nos vemos hasta el siguiente podcast. Muchas gracias.